Let's go. ¿Cómo están, amigos, queridos amigos? Aquella gente que ya está conectada, vámonos a modo full. A la gente youtubera, a la gente facebookera, conectadas desde ahorita. ¿Cómo se encuentran, queridos hermanos, en pleno 1 de la tarde PM? Como dirían algunos allá, más allá del otro lado. Estamos a modo full, queridos. Así que hoy les traigo un precioso live. Sobre... Les había dicho, ¿no?, que les voy a traer sobre los atributos de Dios. Y es algo que debo cumplir mi palabra. Y dije, vámonos con todo hoy. Porque necesitamos conocer a nuestro Dios. Conocer los atributos de Dios es conocer en esencia a nuestro Dios. Como diría Oseas, ¿no? Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice Oseas 4:6. Y Jeremías, ¿se acuerdan que vimos eso en la última transmisión? Cuando Dios dice que no se alabe el que tiene fuerza, sino alábese en esto, dice Jehová, en conocerme, que yo soy Jehová. Dios quiere ser conocido, por eso se ha revelado a la palabra de Dios. Dice Miguel Núñez en su libro, lo citamos la última vez, la voluntad de Dios es que tú le conozcas y le entiendas, porque tu conocimiento de Él afectará a toda tu existencia. Está buenísimo esa frase de Núñez. Me encantó esa frase también que dice Núñez en su libro, Yo Soy, se llama el libro, sobre los atributos de Dios. Yo les cité la otra vez. Núñez dice, la mayor necesidad del ser humano y de la iglesia de Cristo es conocer el carácter de Dios. El eclipse espiritual que estamos experimentando es el resultado de cuán lejos está la humanidad de Dios que le creó, que le dio origen, más o menos dice así en ese libro. Excelente libro, yo les hiper recomiendo. La otra frase que citamos, ¿se acuerdan? ¿Quién se va a acordar de la frase? ¿No? De A.W. Tozer. Me gusta mucho esta frase de Tozer. Dice, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Queridos, se pone buenísimo esto. ¿Cómo está la gente? Pues vamos a saludar a aquellos que están acá en vivo y en directo, en live. ¿Para qué? Para que se sienta la diferencia de estar en vivo que en diferido. Aquellos que ven en diferido, por supuesto, disfrutan, pero se quedan sin sus saludos. Pero aquellos que están en vivo, muchachos, están en vivo, pues por supuesto reciben sus saludos. ¿Cómo estamos allá? Dejen su jugoso like, su poderoso ultra mega like, para que la transmisión llegue a otra gente. Tenemos aquí a Juana y familia. Bonito nombre que pusieron en el Facebook, Juana y familia. Qué precioso nombre. Tenemos también a Lesh Torres. Oye, Lesh, ¿no estás trabajando, brother? ¿No estás trabajando? Pon los audífonos y vamos a modo full con este live. Me encanta mucho tocar el tema de los atributos de Dios, porque, apenas dije, voy a empezar a dar todo esto, porque, como dice, ¿no?, Miguel Núñez en su libro, una vez citamos, Dios es la plomada que endereza al hombre torcido. ¿Se acuerdan del plomo que usamos, no? Y para saber si algo está bien o mal, debemos ver la opinión divina. Es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo está Lesho? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos, querido Lesho? Mi buen hermano Lesho. Disfrutamos la comida. ¿Cuándo fue? Ayer, ¿no? Como si hubiera sido hace días, pero ahora que me caigo en cuenta que estamos en lunes, pleno lunes a la 1:06 de la tarde. Estamos a modo full, queridos. Les traigo este tema que me es tan importante, así que vamos a tocar el tema entonces a modo full. Antes que todo, miren, no cae bien un orange, una fantasía.
aquellos que van a ver en diferido, igual les mando saludos. Gerardo Diego, que está ahí conectado. ¿Hasta dónde nos sintoniza, querido hermano, amigo Diego, Gerardo Diego, como quieran? ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde estamos llegando? Lecho anda trabajando, vagando, manejando. Si manejando, súbele volumen para que suene esto. Ah, escúchenlo, escúchenlo, ¡Vámonos! A modo full para que disfruten, queridos. Así debe ser, así debe ser. Vámonos a modo full para que suene. Aquellos que les gusta la música norteña, esa. Yo les dije, ¿no? Me declaré ayer fan number one de la música norteña. No sé cuánto va a durar, pero eso va a ser. Eso va a ser. Y Juan Calvino, en su libro Instituto de la Religión Cristiana, él habla mucho sobre conocer a Dios, ¿no? Él dice, es evidente que el hombre nunca alcanza un verdadero conocimiento de sí mismo hasta haber contemplado previamente el rostro de Dios. Uf, preciosa frase de este crack, genio, titán, Juan Calvino, en su libro Instituto de la Religión Cristiana. Está buenísimo. Hoy les traigo diapositiva y no voy a hablar solamente así. El tema de hoy entonces vamos a ver lo que son los atributos de Dios. Vamos a ver entonces a modo full, queridos. Hoy les traigo como 27 diapositiva. No sé si queda así. Me veo muy pequeño, me veo muy pequeño. A ver, así. Vamos a ver si queda bien así, entonces lo metemos, ¿ok? Si queda así, si no, pues vamos. Los atributos de Dios. Eso es un tema que debemos ir viendo. Vamos a ir definiendo qué son los atributos de Dios. Eso es una buena pregunta que debemos hacer. Ustedes saben que los atributos de Dios se difieren de los nombres de Dios. Los nombres de Dios como Nisi, como Jehová, como Jehová Jireh, esos son nombres de Dios. Cuando se habla de los nombres de Dios, se responde la pregunta de, vamos a hacer la pregunta, ¿quién es Dios? Se pregunta los nombres de Dios. Pero cuando se trata de los atributos de Dios es, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él? Entonces, eso, por ejemplo, si vas a preguntar acerca de una persona, vas a hacer la pregunta, ¿cómo es esa persona? Se va a describir. Entonces tendríamos que ir en la definición de quién es Dios. ¿Cómo es Él? Cuando alguien quiere describir a un jugador, por ejemplo, es hábil, es fuerte. Esas son descripciones de cómo es la persona. Lo mismo pasa cuando hablamos de los atributos de Dios. Ahí les traigo definiciones. Tomado de un libro de un señor, se llama Néstor Díaz, en su libro El teólogo responde. Por supuesto, es un buen libro, hiper recomendable para todos aquellos que les gusta profundizar en las cosas teológicas, el nombre de Dios, los atributos de Dios, la escatología, cosas así. Es como mini teología sistemática. Él dice allí, en cuanto a los atributos de Dios, los atributos son adjetivos descriptivos que nos permite comprender mejor a la deidad. Son atributos revelados en la Escritura que nos permite como algo que nos permite ver de una manera tan superficial quién es Dios. Como diría en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las cosas reveladas, es decir, la Escritura, nos corresponde a nosotros saber. Si hay algún atributo de Dios que ha sido revelado en la Escritura, nos corresponde a nosotros como creyentes saber acerca de este atributo. Entonces, estos atributos son adjetivos descriptivos que nos permiten comprender mejor a la deidad.
nada más describe quién es Dios. Hoy no vamos a entrar uno por uno a los atributos, simplemente les voy a explicar qué son los atributos y la división que hace la teología sistemática a los atributos divinos. Pero vamos a ir viendo las definiciones, ¿no? Dice Samuel Pérez Míos, otro crack en la teología, en su libro que yo estaba revisando en estos días, dice él, los atributos son perfecciones divinas distintas entre sí. Cada atributo son distintas entre sí, pero integradas de tal modo en el ser divino que cada una de ellas participa de la infinita plenitud de ese ser. Uf, buenísimo, buenísimo. Él dice, porque hay algunos lo llaman perfecciones divinas, otros lo llaman atributos. Por eso cuando vas a escuchar, estas son perfecciones divinas, se refiere a los atributos. Especialmente teólogos como Millos, Samuel Pérez Millos, lo llama perfecciones divinas. Son distintas. ¿Cuáles son los atributos? Por ejemplo, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Vamos a ver eso uno por uno más adelante. Hoy solamente estamos metiéndonos como una manera introductoria para ver los atributos, queridos. Va a ser superficial porque de eso tendrías que leer. Este libro de Millos tiene como 600 páginas sobre la Trinidad. Aquí te refuta totalmente lo que es el unicitarianismo, el unitarianismo, el modalismo, sabellianismo, todos esos ismos que han ido en contra de la cristología en el pasado. Te aclara muy bien Millos. Pero estamos viendo aquí nada más de manera superficial, que puede ser dirigible para nosotros, lo que son los atributos de Dios. Ya vimos dos definiciones entonces. Aquí también vemos que los atributos son manifestaciones o esencia. La esencia se refiere a su naturaleza, la naturaleza de Dios, que consta de aquellas cualidades espirituales que hacen de Dios el ser divino que Él es. ¿Ves? Esos son los atributos de Dios, lo que forma la esencia divina, la naturaleza de Dios. Y eso nos va a ayudar mucho a ver las diferencias que hay. Porque entender los atributos de Dios nos va a ayudar mucho, mucho en cuanto a nuestra existencia, a mis necesidades, a mis deseos, a los anhelos de mi corazón. Nos ayuda a ver quién es Dios, en quién estamos confiando. Por eso es necesario recordar esto, queridos hermanos. Por eso Oseas dice, mi pueblo se destruye porque le faltó conocimiento. Jeremías dice también, Jeremías 9, dice, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Dios desea ser alabado. Vamos a ver Colosenses 2:9. Este es el contexto de este texto, se refiere a la persona de Jesucristo. Aquellos que niegan la deidad de Cristo, este texto los refuta, los ultra mega refuta, para que vean, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo Jesús. Todos los atributos de Dios son de Dios, únicamente de Dios. Cristo tiene los atributos, todos los atributos de Dios. Conclusión, Cristo es Dios. Silogismo fácil. Es un silogismo fácil y sencillo. Vamos a ver qué más. Esto Ok, vamos a entrar ahora acá a la clasificación de los atributos. Porque de aquí vamos a partir, queridos hermanos, a ver todo esto. Necesitamos entender la clasificación, cómo los teólogos han clasificado estos atributos divinos. Cuando se habla de la clasificación, entonces la próxima transmisión vamos a tocar el tema de la simplicidad divina, simplicidad. Vamos a empezar con eso, o de pronto vamos a empezar a hablar de la Trinidad en sí.
la unidad de Dios. Cuando hablamos de la clasificación, vamos a ver qué nos trae acá. Cuando se habla de la clasificación de los atributos, los teólogos, los grandes teólogos como Wayne Grudem, Roland McCune, Louis Berkhoff, R.C. Sproul, MacArthur, son esos teólogos que conocemos. Ellos discuten por las clasificaciones. Muchos prefieren una clasificación diferente a otros. Dice Samuel Pérez Míos en ese libro que les cité hace rato, hay clasificaciones para todos los gustos. Vamos a ver algunas clasificaciones. Los atributos absolutos, para que ustedes van a ir viendo esto. Los atributos absolutos y relativos, o inmanentes y transitivos. Son estos atributos, así los llaman. Así los llaman. Estos atributos inmanentes o absolutos son aquellos atributos que pertenecen al ser interno de Dios, es decir, es conocido como la intratrinitaria. Es solamente atributos que pertenecen únicamente a Dios. Son estos atributos que pertenecen únicamente a Dios, por eso se llama intratrinitaria. Cuando nos referimos a Dios, estamos refiriendo a la Trinidad en sí misma. Por eso es intratrinitaria. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estos atributos absolutos o inmanentes son atributos que únicamente le corresponde a Dios. Aquí entraría la omnisciencia, la omnipotencia. Vamos a ver si traemos acá algunos ejemplos relativos o transitivos. Ok, estos relativos o transitivos, otros lo llamarían comunicables. Este punto que vimos aquí, absolutos, otros lo llaman incomunicables. Aquí los relativos o transitivos, esto los tomé en el libro de Samuel Pérez Míos, explica muy bien todo esto. Son relaciones externas al ser de Dios, su relación con el universo. Son sus relaciones, por eso muchos lo llaman atributos comunicables. Atributos comunicables. Estos son los atributos comunicables. Es otra clasificación estos. Primero vimos lo que son los atributos que pertenecen únicamente a Dios, eso como relativo, y también eso absolutos, inmanentes. A otros lo llaman comunicables e incomunicables. Ok. Prácticamente lo que más común se conoce son los incomunicables y comunicables. La gran mayoría de los hermanos pueden entender fácilmente estos. Ok. Los atributos incomunicables, como dije hace rato, los absolutos, son los que pertenecen únicamente a Dios. Tiene que ver con la grandeza y trascendencia divina, tales como la inmensidad de Dios, tales como la omnipresencia de Dios. Es el único ser. Cuando tú entiendes esto, la omnipresencia de Dios, esto te rompe totalmente esa cabeza tan pequeña que tenemos. Isaías dice que los pensamientos de Dios son tan altos y nuestros pensamientos nosotros no podemos comprender cómo es que Dios está en todas partes, la omnipresencia. Cuando estudiamos la simplicidad de Dios, te enseñan que Dios está totalmente en todas partes a la misma vez. Es decir, ahorita estoy en Taylor, Dios está completamente conmigo, toda la esencia de Dios. Y en Japón, en China, en Guatemala, México, Venezuela, en cualquier parte del mundo que alcanza tu mente, Dios está totalmente. ¿Cómo lo hace? Por eso es incomunicable, no lo comprendemos. Porque si comprendiéramos estos atributos incomunicables de Dios, dejarían de ser incomunicables, queridos. No comprendes, tu mente así es criatura. Nosotros como seres humanos
criaturas, no podemos comprender cómo es que Dios hace esto. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, que conoce todas las cosas, de principio a fin, trasciende el tiempo. Para Dios no hay ayer, hoy, mañana. Él lo ve todo igual. Lo conoce. Cuando vamos a entrar uno por uno en esos atributos, se van a flipar ustedes, se van a quedar con la boca abierta. Cuando vamos a ver cómo Dios conoce mis pensamientos. El salmista dice que aún no han salido las palabras de mi boca, Dios ya las conoce. ¿Cómo lo hace? No sabemos, por eso es incomunicable. Esos son los incomunicables. Las incomunicables entonces, tales como la espiritualidad, la infinidad, la inmensidad, la unidad y la aceidad de Dios. Imagínate, aceidad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste esta palabra, querido? Tal vez nunca, pero vamos a ver esto más adelante, uno por uno. La aceidad de Dios. Por ejemplo, la espiritualidad de Dios significa que Él no es físico, es espíritu. Infinidad se refiere que Él no tiene fin. La inmensidad es que Él es grande, no hay manera para medirlo. La unidad es 1 y 3 personas. ¿Y la aceidad de Dios a qué se refiere? Esto se refiere que Él existe por sí mismo. Él es independiente, no necesita nada de nadie. Paul Washer diría, Dios no te necesita para nada. Él existe por sí y para sí mismo. De eso se refiere la aceidad de Dios. Depende completamente de sí mismo. ¿Se dan cuenta? Esto nos ayuda mucho a comprender. Nos ayuda mucho a comprender la grandeza de Dios, la aceidad de Dios. Esos son atributos incomunicables que ningún ser humano puede tener. Ningún ser humano. Ni el ángel, ni el arcángel, ni ningún otro ser humano, ninguna criatura puede tener estos atributos, porque por eso son incomunicables. Pertenecen única, exclusivamente en Dios. Por eso lo vimos hace rato, son atributos intratrinitarias. Pertenece únicamente a las 3 personas de la Trinidad. ¿No les da gusto esto, querido? Uno de mis maestros dijo en una ocasión: gracias a Dios que no somos omniscientes, porque no podemos leer la mente de la gente. Porque si leyeras la mente de tus amigos, no te acercarías a él. ¿Ves? Pero gracias a Dios, ¿qué más traemos acá? Comunicables. Los atributos, ya vimos los atributos incomunicables. Y vamos a ver uno por uno estos más adelante. Simplemente les estoy trayendo esto como una intro en los atributos de Dios. Los atributos incomunicables entonces son los que pertenecen únicamente a Dios. Y otros lo llamarían absolutos o inmanentes, como tú quieres llamar. Son los absolutos, inmanentes. Ahora, los atributos comunicables son aquellos que están relacionados con la gente. Pueden poseer de manera finita, subraya la palabra ahí, finita, tanto ángeles y humanos. Son atributos comunicables que vamos aprendiendo juntos. Me encanta esto porque vamos a ir conociendo a nuestro Dios. Son atributos comunicables. Pertenecen la criatura, el ser humano, porque tiene la imagen de Dios, puede poseer y posee estos atributos. Estos atributos entonces son aquellas como la santidad, la verdad, la justicia, fidelidad, clemencia, gracia, amor, ira, bondad, misericordia, etcétera, etcétera. Son atributos que el ser humano puede tener de manera finita. Para Dios, por ejemplo, Él es justo de manera infinita. Dios es justo de manera infinita. Él es fiel de manera infinita. Pero el ser humano tiene estos atributos de manera finita. Es decir, tú puedes ser justo, pero nunca justo como es Dios.
porque eres un ser humano, una criatura nada más. ¿Ves? Tú puedes amar, pero muchas veces nuestro amor está tan condicionado. Tú puedes amar porque alguien te ama, pero no debería ser así. Pero en cuanto a Dios, Él es amor. Él es amor infinitamente. Cuando vamos a hablar de la simplicidad de Dios, la simplicidad de Dios une todos estos atributos en Dios. La simplicidad de Dios lo une completamente, todo, cada uno de estos atributos. Por eso pero estos atributos comunicables, tú puedes amar porque Dios es amor y te ha concedido ese privilegio de amar. Por eso son atributos comunicables. Estos sí poseemos los seres humanos. Los incomunicables, no, nunca, nadie. Escuchen esto. Nadie, ningún ser, criatura, puede poseer un atributo como un incomunicable. Las bendiciones de entender los atributos de Dios. Número uno, podemos descansar en las manos de nuestro Dios, ya que vimos que, bueno, Él es bondadoso, Él es todopoderoso. La omnipotencia le corresponde a los atributos incomunicables de Dios. Algo está pasando acá. Vamos a ver. Así. De repente, vamos a ver qué está pasando. De la magia negra que nos tiraron acá. De uno. Ok, vamos con otro punto. Ya vimos las bendiciones. Al entender los atributos incomunicables de Dios, nos convencen de que Él es el único que puede ver y entender a la gente que le claman a Él en todas partes a la misma vez. Los atributos incomunicables de Dios, tal como la omnisciencia y la omnipresencia, ya que habiendo aprendido esto, querido, que los atributos incomunicables, por naturaleza, Dios no comunica a nadie en esta era ni en la eternidad futura. Nunca va a poder comunicar. ¿Qué aprendemos acá entonces? Solamente Dios puede escuchar las oraciones que hace las personas en India, China, Japón, Guatemala, México, en cualquier parte del mundo. 1000 personas que oran en diferentes lugares a la misma vez. Dios tiene la capacidad de escuchar esas oraciones porque posee atributos incomunicables. Y que si son atributos incomunicables, no puede por oxímoron, no puede. Porque si va a compartir a la gente sería contradicción, porque si es incomunicable. Esto concluye que ninguna persona en el cielo puede escuchar nuestras oraciones. Una persona que ha partido, está en la presencia del Señor, no puede escuchar por su naturaleza finita. Por su naturaleza, porque es una criatura y los atributos incomunicables le pertenecen única, exclusivamente a Dios. Por lo tanto, María, los santos, a quien mucha gente claman, no pueden escuchar. A lo mínimo, si pudiera escuchar a una persona, pero 10 personas que oran a la misma vez en diferentes lugares, lo que esta persona, lo que María necesita, son atributos incomunicables. Pero si son incomunicables, le pertenece únicamente a Dios, entonces esta persona llega a ser Dios. Pero esto es imposible. There is no way. No hay manera, querida, no hay manera. Es solamente Dios puede escuchar a todas las personas a la misma vez.
ningún santo en el cielo puede escuchar, porque necesitan estos atributos para poder escucharnos. Necesitan. Si no tienen estos atributos, queridos, no pueden. No es que no quieren, es que no pueden. No hay manera, porque son criaturas. Están vivos en el cielo, por supuesto. Están allí, adorando al Creador, por supuesto. Pero que yo clame a esta criatura, there is no way, no puede, no hay manera a que te escuche, porque está concentrada en adorar a Dios. Solamente Dios. Es solamente Jesucristo puede interceder por nosotros al Padre. Hijitos, dice Juan, estas cosas os escribo. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Es solamente Jesucristo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, es solamente Él, nadie más. ¿Ven? Estos son puntos que debemos ir aprendiendo, querido. Se pone bueno, se pone bueno cuando entendemos esto de esta manera.